Yo quería consultar sobre esto a Beatriz Sarlo y la tengo en línea. Buen día, Beatriz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Magdalena? Bueno, queríamos consultarte, no sé si estabas escuchando. Sí. ¿Ves una posibilidad, hay una tentación muy fuerte de cambiar la Constitución y ir a un régimen parlamentario, no? Bueno, lo óptimo sería que primero se respetara la Constitución del 94, que tiene un régimen semiparlamentario que no se ha respetado, digamos, desde que entró en vigencia esa Constitución. Todo lo que concierne al jefe de gabinete, a la posibilidad de que el Parlamento pueda revocarlo y exigir el nombramiento de otro jefe de gabinete, todo lo que concierne al nexo del jefe de gabinete con el Parlamento no se ha respetado. El jefe de gabinete va poco, mal y cuando quiere a hablar con diputados y senadores y a informar sobre la tarea del Ejecutivo. Es cierto, o sea sí. que en realidad si hablamos del régimen parlamentario, la Argentina tiene un régimen semiparlamentario, porque la cuestión de un régimen parlamentario ha estado en el horizonte desde el gobierno de Alfonsín, y vos esto lo conocés bien, lo mismo que la mesa que está contigo, desde el gobierno de Alfonsín, por intermedio de reflexiones de un gran teórico y filósofo del derecho como fue Carlos Nino, estaba la cuestión de ese régimen parlamentario abierta. Y la Constitución del 94, que tiene, en fin, que sabemos cómo fue hecha, en principio es una constitución con identikit para la reelección de Menem, pero por otro lado tuvo introdujo algunas modificaciones que venían de los 80, de los ideales de los 80, introduce la figura del jefe de gabinete. O sea que sería bueno ver qué pensamos de cómo ha funcionado hasta ahora esa constitución, para ver si la Argentina quiere avanzar o no. Sí, se quedaban a medio camino, ¿no? Porque el jefe de gabinete al final no terminó siendo lo que habían imaginado, por lo menos Alfonsín en su momento. Se quedaron a medio camino, pero ese medio camino tampoco se recorrió en la práctica. Sí, claro. Bueno, aquel régimen que imaginaba, o los contrapesos que imaginó Raúl Alfonsín, que iba a poder imponerle a Carlos Menem en la reforma constitucional, el tercer senador, el Consejo de la Magistratura, la figura del jefe de gabinete, ¿no? Y muchas de las cláusulas que todavía no se aplican de la Constitución del 94. Sí, el tercer senador, digamos, se aplica. No, claro, no se aplica. Para este gobierno tiene una ventaja, va a tener 2 senadores por La Rioja propios y uno que es el futuro senador Menem, que le va a votar con ellos. No, claro, ahí tienen mayoría y minoría cuando se termina presentando divididos los peronismos, digamos. Efectivamente. Ahora, Beatriz, ¿qué pensás, digamos, de esta demora en que sepamos quién es el vicepresidente de la fórmula que encabeza Cristina Fernández? Mira, yo creo que el que mantiene el suspenso es el que gobierna la información y por tanto es el que tiene el poder en las manos en ese momento. Esto no hay que extremarlo, lo conocemos muy bien en el cine, no sé si anda con Noriega por allí. Sí, acá estamos. Lo conocemos muy bien en el cine, el director de las películas de suspenso es el que va dosificando la información y nos tiene a los espectadores con los ojos clavados en la pantalla. Dosifica qué es lo que podemos saber y qué es lo que no podemos saber del argumento que se viene. En ese sentido, Cristina ha dosificado el suspenso para seguir concentrando lo más posible el poder en su propio cuerpo y en su propia persona. Me parece que ella tiene mucho miedo de lo indeterminado de la política. Los buenos políticos saben navegar en aguas indeterminadas, mientras que me parece que ella teme mucho lo indeterminado de la política. Y lo dijo muy claro en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos, o las Patriotas, no sé a qué género pertenecen las fotos de ese salón, lo dijo muy claro hace 2 días. Yo quería anunciarlo a último momento, es decir, como quien entra a la fiesta cuando ya todos están y pueden mirar a quien está en la entrada haciendo su aparición. Yo quería anunciarlo a último momento, pero debe haberla presionado, en fin, ahí no sabemos ese pero qué es lo que significa. Pero de hecho ella lo que ha querido es manejar la información porque sabe que quien maneja la información es el que maneja el suspenso y por tanto el que corta imaginariamente lo que es indeterminado, lo que no se sabe del poder, ¿no? Es una buena alumna de Néstor Kirchner en ese sentido, ¿no? Sí, ahora en Kirchner a mí me parecía que se fijaba menos en estas cosas, le interesaba menos manejar de ese modo el suspenso. Tengo esa impresión, habría que ver cómo hacemos retratos comparativos, ¿no? Beatriz, ¿qué significación le das al hecho de que haya usado la cadena nacional para anunciar una candidatura partidaria?
Bueno, la verdad es que ninguno de nosotros se va a desmayar a esta altura del día ni del kirchnerismo, de que se use el Estado confundiéndolo con el gobierno, al gobierno confundiéndolo con el partido y a todo eso resumiéndolo en el cuerpo de una persona que viene a ser el presidente o la presidenta. En ese sentido hay una especie de concepción total, ¿no? Total, no quiero usar ningún otro adjetivo, que escuchen bien los compañeros de 678, hay una especie de concepción total en la cual desde el cuerpo de quien ocupa el Poder Ejecutivo hasta la magnitud de las instituciones del Estado se produce una especie de continuum y de confusión. Eso implica usar la cadena nacional. A mí me parece ofensivo que eso se haga por cadena nacional, que se haga mezclado con un discurso, por otra parte, en dos partes, un discurso banal por un lado sobre los televisores plasma y importante por el otro porque no sabemos a dónde van a ir las 220 licencias que se abrieron a licitación. Y al final de ese discurso, como quien dice, me olvidaba, voy a ser candidato a presidente. Me parece que tiene un tono todo muy banal, parece que está puesto en escena con gran pompa y es de una enorme superficialidad en el fondo, pero además es mucho más grave la superficialidad que implica, la superficialidad conceptual que implica confundir Estado, gobierno, partido y presidente de la República. Y ya que hablamos de individualidades y de rasgos así de personalidad, vos en tu nota de tapa hoy del diario La Nación, entre otras cosas, te preguntas por qué no se hace un debate presidencial cuando, qué sé yo, Zapatero debatió con Aznar, Bush con Clinton, bueno, hay infinidad de ejemplos, ¿no? Y entre nosotros parece que con los Kirchner se terminaron los debates, ¿no? Sí, yo no creo que, no debemos fantasear, me parece, de que vaya a haber un debate presidencial, no va a ser así. En realidad te confieso que yo no recordaba que había habido tantos debates presidenciales en países como Estados Unidos, España, Brasil, no recordaba que había habido tantos. Pensaba que los presidentes que estaban en el gobierno habían tratado de eludir la cuestión, no en Estados Unidos, porque en Estados Unidos sos fuertemente penalizado si no debatís, pero en el resto de los países yo creí que habían tratado de eludir la cuestión y me sorprendió mucho, escribiendo la nota, encontrar, por ejemplo, el caso español, donde el presidente de gobierno español, es decir, el primer ministro, debatió siempre con quien le venía a disputarle ese lugar, ¿no? Claro, pues estamos tan atrás, ¿no? Estamos hablando de una presidenta que desde la muerte de Néstor Kirchner no ha tomado ni una sola pregunta de nadie, ni siquiera de medios afines. Efectivamente. O sea, estamos en una instancia en la que ya no se puede preguntar nunca en ninguna circunstancia, o por lo menos no aparece ninguna instancia en la que se le pueda hacer preguntas a la presidenta. Sí, no hay conferencias de prensa nunca. Debo hacer una excepción. El doctor Néstor Kirchner nos dio una entrevista, y me acuerdo la fecha porque fue una sola, el 24 de mayo del 2007, que ya terminaba su mandato, pero esperamos años, que no es una manera de hablar, años, literalmente, como estamos esperando años de poder hablar con la doctora Fernández de Kirchner, ¿no? Efectivamente. Ahora, lo curioso es que esto no es penalizado en este país. Yo me imagino cuál sería el escándalo en Estados Unidos si un presidente norteamericano decidiera prescindir de esos momentos que los vemos por televisión constantemente, en los cuales los periodistas le hacen preguntas. Ya se sabe que no son preguntas sorpresivas, ya se sabe que tiene un encargado de prensa que organiza esa conferencia, pero bueno, eso existe. No, además, acordate lo que fue, por ejemplo, el debate Kennedy-Nixon, fue impresionante. Bueno, ese fue el debate fundante, ese fue el debate fundante de la comunicación política moderna, 1960. Todavía estábamos en un momento, esto es curioso y si hay un minuto lo comento, todavía el mundo estaba el mundo audiovisual y periodístico estaba en un momento de emergencia de estas cuestiones, y en el debate Kennedy-Nixon por televisión lo ganó Kennedy, porque daba su imagen, daba para la televisión. Ahora, para ser justo, Beatriz, lo más justo posible... Por radio lo ganó Nixon. Y esto provocó que se escribiera uno de los grandes estudios, de los primeros, que fue el capítulo que McLuhan le dedica en su teoría de la comunicación al debate Kennedy-Nixon.
Decía que para ser lo más justo posible, en este país ningún político, ni del oficialismo ni de la oposición, cuando llegó a la presidencia, se mostró proclive a debate. Ni Alfonsín, ni Menem, ni De la Rúa, ni Néstor Kirchner, ni Cristina Kirchner, aunque ahora se llega al extremo, se ha llegado a partir del 2003, que los funcionarios se ponen en una tril, anuncian algo, se retiran y no admiten preguntas de los periodistas, ¿no? Esto es verdad, esto es verdad. Esto es verdad lo que vos decís. Sin embargo, yo recuerdo algunas entrevistas que Menem dio a los diarios. No, pero eso sí, hablaba de debate, por ello no me expliqué, no fui lo suficientemente claro para... Los debates... No los hubo. No, por eso, ni Alfonsín, ni Menem, ni De la Rúa, ni Néstor Kirchner, ni Cristina Kirchner. Ahora, con Cristina... Bueno, Alfonsín no tendría con quién debatir, es algo que hubiera debatido con el general Camps. No, con Luder. Con Luder. Y no debatió. Bueno, no había condiciones en ese momento. Digo, no es que lo quiera sacar a Alfonsín de la lista, pero no había condiciones. Ese momento, en fin, es un momento muy especial. Pero sí, efectivamente, a lo mejor los debates no entran dentro del ser nacional argentino. Pero digo, más allá incluso de los debates y de la frustración que nos puede generar como periodistas el hecho de no tener instancias de preguntar, se da un fenómeno también que al ser solamente monólogos aparecen muchas interpretaciones de un mismo discurso, ¿no? Pasó cuando estuvo José Cepaz, la presidenta, diciendo que ya lo había dado todo. Se veía el desconcierto de las propias filas del oficialismo en los medios con interpretaciones diversas de un único acontecimiento. Sí, la verdad que los ha hecho sufrir, los ha convertido en intérpretes. En fin, son oficialistas, algunas cosas tienen que soportar siendo oficialistas y gobernando. Sí, efectivamente. No sé, vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. Ya la designación del vicepresidente en la fórmula oficialista tendría que, bueno, no puede pasar del día sábado. Así que hay varios delfines que se están disputando este lugar, ¿no? Sí, nos ha convertido a todos en una especie de intérpretes, como si fuéramos intérpretes de textos de una religión arcaica y desconocida. Capitanich estuvo ayer en la Casa de Gobierno, entonces decimos, bueno, puede ser Capitanich. Apareció la cara de Abel Medina detrás de un panel en el Salón de los Patriotas no sé cuánto. A lo mejor es Abel Medina. Zaffaroni dijo que le gustaría una reforma constitucional para que hubiera kirchnerismo hasta el siglo XXIV. A lo mejor es Zafa. Nos hemos convertido en intérpretes un poco inverosímiles de una religión desconocida para nosotros. Bueno, pero religión desconocida, pero situación inverosímil también, ¿no? Es inverosímil, sí. Beatriz Arlo, un solo interrogante. Estaba viendo su nota de columna de tapa de La Nación. No sé si el título se lo puso usted o se lo puso La Nación. A sus órdenes, señora. Da la idea de un sí cristinismo, ¿no? Sí, da esa idea porque esto que estábamos comentando, que estaban comentando ustedes, ahí hay un sí cristianismo, es decir, un conjunto de cuadros políticos importantes dentro del aparato del Estado, dentro de los aparatos partidarios, un conjunto de cuadros políticos que están ahí como chicos a ver cuál es el resultado de la rifa en un cumpleaños, en fin, da esa idea de una aquiescencia donde es muy difícil discutir. En este caso vamos a ver quién sopla las velitas de la torta, ¿no? Ya se sabe. No, te digo, el compañero de... el compañero, sí. ¿A quién lo dejan ponerse al lado para ver, porque aquí el protagonismo no se cede? No, es verdad. Bueno, Beatriz Arlo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días.